Usted escuchó hablar de la microtia. Es un término muy poco conocido, definitivamente. Lo escuchamos con poca frecuencia, pero sin embargo esta condición puede afectar por lo menos a 1 de cada 1000 niños en países andinos. Ahí está incluida, por supuesto, nuestro país. A ver, vamos a hablar acerca de esta condición porque hoy es el Día Mundial de Concientización respecto a la microtia. Es importante visibilizar, por supuesto, este problema que afecta a muchas personas, a muchos niños de distintas formas. Vamos a hablar para ello con Ivette Salcedo, que es presidente de NAMIPAS, justamente una asociación de distintos padres que tienen niños con esta condición. Y Evelyn Flores, fonoaudióloga, especialista que nos va a dar a conocer más al respecto. Bienvenidas ambas. Buenos días, muchas gracias. Comencemos por hablar de la microtia. ¿En qué consiste? Bueno, la microtia la microtia, como dice el término, significa oreja pequeña. ¿Qué quiere decir? Que es una malformación congénita, es decir, que el niño nace con esta malformación y se ve repercutido a futuro, primero en la reacción de los padres, como ellos asimilan esta condición, porque es una malformación que se va a dar cuenta en el nacimiento, porque la orejita es más pequeñita y porque tiene una formación de diferentes grados, puede ser de grado 1, 2, 3 o 4. Más comúnmente se ve la de grado 3, que se va a ver afectado en la audición. ¿Por qué? Porque no tenemos el acceso al ingreso de la vía auditiva, como es el pabellón auricular, lo que nosotros vemos de manera externa. Tenemos la ausencia del conducto, que en la mayoría de los casos se ve reflejado que no tenemos el conducto, o tenemos una estenosis de conducto, que es una estrechez del conducto, lo que limita, dificulta el ingreso de la audición del medio externo hacia la vía auditiva de la persona, del niño. Entonces, ¿con qué frecuencia se presenta esta condición en nuestro país? La verdad es bastante frecuente, sobre todo en las áreas donde la altura es en mayor incremento, es decir, estamos viendo el área occidental, La Paz, Oruro, Potosí, pero en La Paz tenemos mayor tasa en el alto, justamente por el tema de la altura. Bien, Ivette es mamá de una niña que sufre de esta condición de microtia. A ver, cuéntenos un poco más al respecto. ¿Se dio cuenta desde el nacimiento de su hija? Sí, exactamente. La mayoría de los papás recién se dan cuenta el día del nacimiento, porque muy pocas veces se detecta la microtia en las ecografías. Entonces, al igual que muchos papás, yo me di cuenta el día de mi parto. Es posible detectar la microtia en ecografías, pero es poco frecuente. Es poco frecuente porque no se llega a apreciar correctamente la formación de las orejitas, ¿no? En la ecografía no se distingue muy bien. Ya, ¿usted se dio cuenta en el momento que nació su hija? ¿Qué sintió ese momento? ¿Qué pensó? Bueno, el momento en que nacen los niños y el médico, el pediatra te avisa después del parto que el niño tiene una orejita más pequeña, realmente son momentos muy difíciles, creo que para todos los papás que hemos pasado por esta situación, porque inicialmente entramos a una etapa de desconocimiento, ¿no? No sabemos qué es lo que les ha causado durante el embarazo o a consecuencia de que el niño ha nacido con la orejita más pequeña, ¿no? Hay una etapa muy, muy difícil que a la mayoría de los papás nos cuesta ir asimilando, ¿no? Pero creo que lo más importante es conocer acerca de la microtia, qué se puede realizar más adelante, para que de esta manera como papás nos vayamos fortaleciendo. Y justamente despejemos esa duda, ¿no? Ese miedo de no saber por qué el niño o la niña nació con la oreja más pequeña. ¿A qué se debe la microtia? ¿Por qué se da? Actualmente se están haciendo bastantes estudios. No se tiene un dato exacto porque seguimos en estudios. Muchas veces pensamos que el tema podría ser genético, pero no, se descarta porque hemos tenido varios casos en embarazos gemelares idénticos que no han sido la condición de microtia en ambos nacimientos. Entonces, aún el tema genético está en estudio, pero se asocia mucho al tema de la falta de oxigenación, es decir, la hipoxia. Por eso decimos que la frecuencia o la incidencia de casos de microtia se da en departamentos o en países donde la altura es bastante considerable. Entonces todavía no está determinado el caso, pero se apunta mucho porque hay muchos estudios en que la hipoxia podría ser uno de los factores. ¿Qué ha sido lo más difícil para la niña, para usted, de afrontar esta condición de la microtia? Encontrar información oportuna. Nosotros hemos estado alrededor de 3 años
deambulando de médico en médico porque recibíamos diagnósticos totalmente contrarios, ¿no? Y eso creo que era lo que más nos deprimía como papás, el no saber exactamente qué es lo que iba a pasar, ¿no? Cuando son chiquitos, la mayoría de los papás tienen la duda si el niño va a poder hablar, si el niño va a poder desarrollar su lenguaje correctamente. Yo recuerdo que había un pediatra que nos dijo que mi hija podía ser sordomuda, ¿no? Que iba a tener retraso incluso al ingresar a clases, y para nosotros eso fue muy, muy fuerte, ¿no? Sin duda. Bueno, para concientizar justamente y visibilizar un poco más esta condición, se van a realizar distintas actividades hoy por el Día de la Microtia, así que les pido que puedan hacer la invitación. Con eso finalizamos. Muy bien. Sí, nosotros como Asociación de Padres de Niños con Microtia realizamos año tras año bastantes actividades con el objetivo de dar a conocer tanto a la población en general como a familias que tengan niños con microtia sobre qué es la microtia, qué aspectos se tienen que seguir desde la parte del diagnóstico, que es lo primordial, un diagnóstico médico. Y a razón de esto tenemos actividades, tenemos charlas virtuales toda la semana con profesionales que nos están orientando sobre la microtia, la hipoacusia. Y también tenemos, por ejemplo, el día de hoy tenemos un conversatorio de padres de manera virtual, donde cada uno cuenta sus experiencias, que también sirve de apoyo emocional a los otros padres de familia. Y finalmente, el día domingo vamos a estar con una feria informativa que se va a desarrollar en la Plaza Baroa a partir de las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar compartiendo con familias que tengan niños con microtia y con la población en general, porque año tras año nos interesa difundir qué es la microtia. Muy bien, esperamos haber ayudado a muchos padres con esta información, pero pueden ampliarla, por supuesto, asistiendo a estas actividades. Ibel Salcedo, presidente de Amipaz, gracias por acompañarnos. Evelyn Flores, fonoaudióloga, lo mismo. Hasta otra oportunidad. Gracias. Continuamos con más. Richard, vamos contigo.